Muy buenos días, con ustedes una nueva pastilla legal del Dr. Arias. Mucha gente nos ha pedido que volvamos a ser un poco más detalloso en el tema de violencia familiar y es lo que queremos hacer. Cuando hablamos primero quiénes pueden ser víctimas y quiénes pueden ser agresores, estamos hablando de la mujer. Pero no solamente la mujer, también el hombre puede ser víctima de violencia familiar. Así puede ser la esposa, puede ser la mamá, puede ser la nieta, puede ser los abuelos, como adultos mayores, también víctimas de violencia familiar. Pero también pueden ser los esposos, los convivientes, los ex esposos, los ex convivientes, ¿verdad? Las madrastras, en el caso de las familias, digamos que se componen posteriormente a un matrimonio, pueden ser los padrastros, pueden ser los hijastros, y en general pueden ser los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad, o sea, papá, mamá, hermanos, sobrinos, etcétera, ¿no? O segundo grado de afinidad. Incluso si hablamos de segundo grado de afinidad, hablaríamos de las suegras, así que cuidado con los suegros y las suegras. Personas que hayan procreado hijos sin necesidad de haber sido convivientes también pueden estar dentro de las víctimas de violencia o dentro de los agresores. Y personas que habiten el mismo hogar pero que no tengan relaciones contractuales o laborales. Por ejemplo, no podría denunciarme por violencia familiar mi secretaria. Podría denunciarme de otros tipos de cuestiones legales, pero no de violencia familiar, salvo que entre por el lado de la violencia contra la mujer, pero cuando hablamos de relaciones laborales más es hostigamiento laboral, que ya es otro tema. Muy bien, ¿qué se cubre? Hemos dicho denuncia física, denuncia psicológica, hemos hablado denuncia sexual y denuncia económica. ¿Cómo puede usted denunciar? Lo más fácil y lo más barato, se va a la comisaría del sector y hace la denuncia apenas sea usted víctima de violencia familiar. Hemos dicho, no solamente las mujeres, sino también los hombres. Nosotros hemos tenido casos en el estudio que no solamente denuncian mujeres, también hombres por violencia familiar. Y usted lo puede hacer por escrito, que es no tan operativo. Lo más práctico es me voy a la policía y hago la denuncia. ¿Qué autoridades tienen que ver? Ciertamente la policía. Muchas veces la policía llega a determinados lugares porque llaman los vecinos, ¿verdad? Y es porque se están pegando, le están pegando a la mujer y la policía tiene derecho a intervenir. Sí tiene derecho a intervenir. Lo que pasa es que muchas veces los policías, cuando no tenemos una autoridad adecuada o medidas de protección o medidas de defensa a la autoridad policial, no le damos la autoridad que se merece nuestra policía, tienen miedo a veces de entrar a las casas donde les están pegando a las víctimas de violencia familiar. En realidad estarían autorizados para ingresar y allanar porque adentro se está cometiendo un ilícito de agresión física o psicológica y eso se tiene que arreglar. Bien, el otro que interviene es la Fiscalía de Familia o equivalente al Ministerio Público, pero también el juez de familia. ¿Cómo así? Se hace una breve investigación. Usted va a hacer la denuncia, hemos dicho, le van a mandar a un examen médico y un físico y un examen psicológico. Muchas veces dice, pero a mí no me han pegado, me han insultado, pero igual haga usted la violencia y haga usted la revisión médico-legal que le hagan. Pero actuando con la verdad también, ¿no? Porque hay algunos que quieren aprovechar esto y eso también es delito, ¿verdad? Una denuncia calumniosa es delito en materia penal. Una mentira es falsedad ideológica, es delito. Bueno, pero luego también puede hacer una evaluación psicológica que los psicólogos del Ministerio Público le van a hacer la evaluación y van a determinar la afectación psicológica que ha habido. Cuando se hace la denuncia también se hace una ficha de riesgo. Y esa ficha de riesgo es fundamental, porque la policía, por los formatos que se tiene, se determina hasta qué punto es el riesgo, si es un riesgo leve, alto, grave y demás, porque eso tiene que ver con las medidas de protección que los jueces después van a dictar. Muy bien, una vez que se han hecho los exámenes, que es rápido, tanto examen físico, examen psicológico, ficha de riesgo, se toma declaración de la persona víctima y eso la fiscalía lo presenta ante el juzgado y el juzgado, con presencia o sin presencia del autor de violencia familiar o del denunciado,
puede dictar medidas de protección. Las medidas de protección que normalmente se conocen son, pues, por ejemplo, impedimento de acercamiento, o sea, que no se acerquen a ti a menos de 100 metros, prohibición de comunicación por teléfono o por WhatsApp, ¿verdad? Se puede también, incluso hemos dicho, retiro del agresor, porque si es una persona que es violenta, no muy violenta, entonces el juez puede decir, oye, tú te vas. Y si no va y lo bota. O sea, es así, es así. Incluso a veces dice, sí, pero la casa es mía. Sí, pero la casa es una sociedad conyugal o unos convivientes, por más que sea tu casa, puede el juez ordenar la salida de esa dirección de incluso el propietario de la casa. Imagínense las medidas de protección que se dictan, ¿no? Pero también se puede hacer inventario de bienes, ¿no? Entre otros. Inventario de bienes, por ejemplo, hay mucha pelea, hay mucha fricción, pero se puede llevar las cosas, entonces se puede dictar que el juez ordene un inventario de bienes. También se puede fijar alimentos, o sea, acá hay una violencia, me pega y no me quiere pasar alimentos. Un momentito, el juez puede ordenar una medida en la que se puede fijar una pensión alimentaria en ese mismo proceso de violencia familiar para que este agresor pase los alimentos y no use lo que es la violencia económica. Se puede fijar un régimen de visitas, puede ordenarse, oye, tú te vas, vamos a fijarte un régimen de visitas para que puedas ver a tus hijos, que tendrá que ser regulado. Antes se usaba la salita de la felicidad en las cortes, donde la mamá tenía que llevar, por ejemplo, los niños para que el papá lo pueda ver. El juez tiene que ser ahí un poco la función tuitiva y tiene que ver la mejor manera de ir resolviendo estos problemas de violencia familiar. Se puede dictar también la tenencia, ver quién puede quedarse con los niños ante un tema de violencia entre los convivientes, entre los esposos. Se puede decir que estos niños queden a custodia de alguien. Incluso se puede suspender y extinguir la patria potestad. Imagínense los poderes que se tiene en investigación de violencia familiar, ¿verdad? Y eso es grave, porque la patria potestad es el derecho que tiene el papá y la mamá de ver la educación, el cuidado de sus hijos, ¿no? Y entonces lo que pasa es, si hay una afectación de tal magnitud, el juez puede suspender la patria potestad correspondiente. Y se puede hacer una liquidación incluso de régimen patrimonial si es que hay una sociedad conyugal. Recordemos, los esposos, si no hacen separación de bienes, todos los bienes es de la sociedad conyugal. Los convivientes también, si conviven, convivencia propia, no convivencia impropia. Recuérdense, nuestras pastillas, en el Perú solo se reconoce la convivencia de más de 2 años de vivir juntos de personas que estén libres de impedimento matrimonial. Significa, si tú, por ejemplo, te metes con un casado y ese no se ha divorciado, tu convivencia no está reconocida en la ley. ¿Por qué? Porque es una convivencia impropia. Estás con alguien que tiene impedimento matrimonial y entonces no puede ser reconocido como convivientes. Esos temas vamos a ir viéndolos seguramente. Bien, ¿y quién ejecuta o controla estas medidas de protección o medidas que se dictan en los temas de violencia familiar? Por ejemplo, se ordena un tratamiento psicológico, ¿no?, al agresor, un tratamiento a la víctima, y si hay mucha pelea, un tratamiento para ambos, para la familia, para los hijos. Tienes que ir, porque si no vas, estás incurriendo en un delito que es desobediencia y resistencia a la autoridad. Miren todas las implicancias legales, porque incluso si tú desacatas, estás desobedeciendo, y al desobedecer estás cometiendo un delito y te aperturan otro proceso penal. Entonces, más problemas y más problemas. Bueno, ¿quién va a ejecutar? Ciertamente el juez va a ejecutar, el que va a controlar es la policía. Seguramente la policía va a estar dando rondas. El juez puede ordenar que vayan a ver en la casa cómo están las cosas, que hagan las rondas respectivas, ¿verdad? Y que haya una situación de control. En la práctica sí se ve mucho a veces. Y una de las cosas que hemos visto últimamente es que ya incluso para los trabajos están viéndose si tienes procesos judiciales y si tienes procesos de violencia familiar. Así que cuidado. Si eres una persona de alto nivel, digamos empresarial, pero si tienes violencia familiar, es posible que en tu empresa ya estén viendo esas hojas de vida del señor y le pueda perjudicar incluso al trabajo. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Nada de violencia familiar. Si están en desacuerdo, lamentablemente, sepárense. Si es que el problema es de los esposos, el problema es de los esposos, no tiene por qué pelearse por los hijos, ¿verdad? Temas interesantes que hay que abordar. Hemos tratado de hacerlo un poco con detalle para que un poquito entiendan y comprendan estos casos de violencia familiar. Mucho por hablar, muchos casos prácticos por ver.
Bueno, fue todo por el día de hoy. Espero que les ayudemos. Recuerden ustedes la pastilla legal. El teléfono también que sale es por WhatsApp. Puedes poner tu pregunta y nosotros gustosamente te absolveremos. Fue todo con ustedes. Contáctanos.